Doctor José Antonio Mazzotti, bienvenido a librosperuanos.com. Muchas gracias por recibirme. Felicitaciones por su libro, que es muy oportuno, Los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso. Así es. La primera pregunta. Su libro lleva un título provocador, Encontrando un Inca, casi en contrapunto al de Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca. ¿Pero no cree usted que al final ambas investigaciones coinciden en un punto central? A saber, en la importancia de los factores no económicos, es decir, ideológicos, para invertir el orden de la sociedad a través de la utopía. Exactamente. No solamente es un contrapunto, es sobre todo un homenaje a este gran historiador, Alberto Flores Galindo, muerto a una edad muy temprana, apenas son los 40 años, y sin embargo dejó una obra de enorme trascendencia para la reformulación del pensamiento sobre el Perú, ¿no? En el caso de Flores Galindo, con su famoso libro Buscando un Inca del año 86, ¿no? Lo cual marca también un aniversario de 30 años, en este 2016, lo que hay es una preocupación por los movimientos populares, ¿no? Los movimientos campesinos, que antes se llamaban simplemente milenaristas o pasatistas, y lo que hace Flores Galindo es rastrear cómo a lo largo de varios siglos existe una impronta que llama utopista, ¿no? Por eso habla de la utopía andina, buscando un Inca, pero él se refiere al Inca político, al Inca histórico, que en efecto es algo que subyace, por ejemplo, el mito de Inca Rey, ¿no? También estudiado por otros como el propio José María Arguedas y John Rowe. Entonces, cuando yo publico este libro del cual hablamos, mis ensayos sobre el Inca Garcilaso, con el título de Encontrando un Inca, lo que hago es retomar la idea de la importancia, como usted dijo, de los factores ideológicos, discursivos en la formación de las identidades, no solamente los procesos económicos, sociales, administrativos, formación o deformación de las instituciones en el Perú, sino también como el discurso, en este caso el discurso letrado, que es algo que Flores Galindo no estudia de manera tan detallada, él estudia movimientos sociales más que nada, como este discurso, el discurso letrado, pues sí tiene una presencia importante, a pesar de que puede parecer elitista o exclusivista. Pero en el caso del Inca Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Que es un autor paradigmático, ha tenido una tremenda influencia, ¿no? Sobre todo los comentarios reales, en la configuración de lo que es el Perú. Primero como nombre, porque es el que establece que Perú debe llamarse Perú y no Pirú. Segundo, en la recuperación positiva del pasado incaico. Y tercero, en la formulación del proyecto político de su momento, que no ha llegado a resolverse, que es el de la dualidad nacional. Y la tensión constante durante el periodo colonial entre las élites, por un lado la limeña criolla, que terminó triunfando, por el otro la noble incaica, que fue literalmente decapitada en 1781 con la ejecución de Túpac Amaru II. Efectivamente, a propósito de esa dualidad, en su introducción usted subraya que la leche nutricia del mestizaje es bebida por el Inca desde niño y se prolonga en su adolescencia. Así es. En estos primeros 20 años, ¿cree que se encuentra la clave de la complejidad y significado de la interpretación de la identidad americana? Yo no sería tan ambicioso como hablar de una identidad americana, por varias razones, porque América, y más reducidamente Latinoamérica, es una multiplicidad de identidades. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que el Inca Garcilaso formula una identidad novedosa y en buena medida protomoderna, en el sentido en que puede articular estos dos legados importantes, la cultura incaica, la cultura española, de las cuales él descendía personalmente, ¿no? Y darle una vuelta al estigma del mestizaje como marca de discriminación, para convertirla en una marca de honra, como él mismo dice, ¿no? Que en uno de los últimos capítulos de la primera parte de los comentarios habla de cómo la palabra mestizo era un insulto, y además era un insulto, viene del uso que se daba a este término para los perros chuscos, ¿no? Los animales híbridos. Entonces los españoles de la época, para burlarse de estos, en muchos casos hijos de conquistadores con mujeres indígenas, hablaban de estos mestizos, y Garcilaso pues subvierte el término. Entonces sí formula una identidad que no necesariamente es una identidad armónica, una identidad
sincrética o dialéctica. En muchos casos en la obra se ve que esta identidad es encontrada, es desgarrada, es contradictoria, incluso, y por momentos logra ser subversiva en el sentido en que cuestiona el orden colonial, ¿no? De una manera muy tajante, específicamente el orden implantado a partir de las reformas del virrey Toledo. Entonces es un texto muy político y es una reivindicación, aparte del mundo incaico y en general del valor de los seres humanos americanos, los pueblos originarios, de la élite formada por este encuentro entre los conquistadores y la nobleza incaica, ¿no? Entonces hay ahí un afán no solamente pasatista de recuperación, sino también proyectivo, Claro. de una posibilidad de administración de un reino novedoso. A propósito de esta proyección proyectiva, cuando usted analiza la traducción de los diálogos de amor, hace usted un interesante paralelo entre la tradición cabalística de la obra de León Hebreo y la cosmovisión andina, Exacto. y que ello provocó en Garcilaso un anhelo armonizador. Así es. Sin negar esta inspiración sincrética que tan decisiva fue, dado que él era un cristiano convicto y confeso, mientras que León Hebreo era un judaico, ¿no? Judío. Un judío, Con ¿no? todas las letras, sí. Entonces, ¿cómo él previó esta proyección de una posible colisión de confesiones? Bueno, hay que partir de la premisa de que León Hebreo no era cualquier tipo de judío. En el caso específico de este gran filósofo de origen ibérico, todavía no se sabe bien si nació en España o en Portugal, pero se sabe que, bueno, junto con su familia fue expulsado de España en 1492. El padre era nada menos médico de la corte de los reyes católicos, ¿no? Isaac Abravanel, también un gran filósofo cabalista. Salen a España, de España a Portugal, también son expulsados de Portugal a fines del siglo XV, terminan refugiándose como tantos judíos exiliados en Italia, ¿no? Que tenía un ambiente más tolerante. Y León Hebreo escribe los diálogos de amor como una meditación de los antiguos diálogos platónicos al estilo renacentista muy propio de la escuela de Florencia, ¿no? De Ficino, Pico, Bembo, aunque es un poquito anterior a Bembo. Y en estos diálogos lo que plantea es la posibilidad de la existencia de distintas verdades con su propia validez y simultáneamente. Y aparte de eso dedica varios capítulos a una explicación del origen del universo y los ciclos cósmicos a partir justamente de las lecturas de la Cábala radical que él aprende de su padre y de un famoso libro que funda la Cábala moderna, que es el Zohar, del siglo XIII. Entonces cuando uno lee los diálogos de amor, pues están imbuidos de filosofía neoplatónica, están imbuidos de elementos de la Cábala, y yo me pregunté por qué Garcilaso escoge ese texto publicado en italiano en 1535, cuando León Hebreo ya estaba muerto, y no escoge el cortesano de Castiglioni, o a Pietro Bembo, a Piccola Mirandola, a Ficino, y leyendo, ya casi con lupa, los diálogos de amor, pues me doy cuenta de que tenía un elemento fundamental que es el pensamiento mítico cabalístico. Entonces empiezo a trazar una serie de vínculos, rastreos, con qué puede haber motivado a Garcilaso. Y me doy con que en efecto en la tradición andina hay formas de pensamiento, ¿no? El tiempo cíclico, por ejemplo, la importancia del sol como representación material de una divinidad, el carácter andrógino del dios superior, en fin, el papel de Adán, que en la Biblia también es un ser andrógino, ¿no? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y después del hombre sacó a la mujer. Eso quiere decir que el hombre contenía a la mujer primero, y por lo tanto si era imagen y semejanza de Dios, Dios es andrógino. Y uno piensa, bueno, las descripciones de Huiracocha y de Pachacamac en las oraciones de Santa Cruz Pachacuti, recogidas por Cristóbal de Molina, los cronistas, ¿no? Del 16 y 17, el Dios superior andino es andrógino, contiene al hombre y a la mujer, es la fuente primigenia, es como una pajarina, un cámaco, una fuente energética de los seres humanos. O sea, para que una divinidad envíe su energía vitalizadora a una especie, pues esa energía tiene que ser bigenérica, ¿no? Hombre-mujer. Esos son algunos de los muchos elementos que yo encontré de coincidencia entre el pensamiento mítico andino y la explicación del universo y de la divinidad que aparecen en los diálogos de amor. Entonces eso me permitió explicar la razón de la elección de León Hebreo como objeto del primer trabajo literario del Inca Garcilaso, que es su traducción de los diálogos de amor de 1590. Claro. Usted también se pregunta en otro de sus capítulos
la relación del alcance y nombre de la figura del poeta toledano Ujú. en la formulación de la identidad americana que el Inca formula. Así es. ¿Cómo es? Vea, muchas veces, eso lo han repetido Ribagüero, Miro Quesada, en fin, los grandes garcilacistas del siglo XX, se pensaba que Garcilaso se cambió el nombre por su tío, abuelo en segundo grado, el gran poeta, el extraordinario poeta de las églogas, ¿no? Que es 2 generaciones anterior, ¿no? El poeta toledano muere en 1536, el Inca Garcilaso nace en 1539. Como sabemos, en el Cusco, vive sus primeros 20 años allí, su lengua materna es el quechua, pero él empieza a escuchar de boca de su padre y de los conquistadores, compañeros de su padre, una serie de coplas y una forma de la oralidad popular que es la de la vieja poesía castellana, lo que se entiende como la poesía castiza española, ¿no? Sobre todo coplas, cuartetos, romances. Es un tipo de poesía que sobrevive, es lo que se llama la poesía medieval y prerrenacentista dentro de la tradición española, ¿no? La de los famosos cancioneros del siglo XVI. El poeta toledano es un innovador, importa muchas de las formas italianas, algunas ya habían sido importadas, como por ejemplo el soneto, ¿no? Por el Marqués de Santillana, pero lo que hace el poeta toledano es reformular y darle un nivel superior en lengua castellana a esos ritmos y a esas estrofas de la poesía italiana que estaba muy de moda en ese momento, era la poesía prestigiosa por excelencia, ¿no? Por eso se habla tanto del itálico modo de la poesía española. Hasta ahí bien, pero entonces uno cómo se explica que la formación poética inicial del Inca Garcilaso haya sido la agenda de los viejos cancioneros. Me puse a explorar cuáles podían ser los puntos de contacto. Y primero, si uno revisa bien la biografía del Inca Garcilaso y los documentos históricos, el cambio de nombre de Gómez Suárez de Figueroa, con el que fue bautizado en el Cusco, a Garcilaso de la Vega primero, hacia 1565, que coincide con el poeta, y más adelante Inca Garcilaso de la Vega, 1590, no es necesariamente por admiración o seguimiento literario del tío, porque eso no se explica, como el tío, que tiene un estilo italianizante, no coincide con la formación literaria que en ese momento, en 1565, podía tener el Inca. Que recordemos, él no fue a la universidad, era un hombre que creció entre armas y caballos, estaba gestionando las mercedes del Consejo de Indias, que al final nunca logra. No tenía una preparación literaria muy sólida en ese momento. Era por el padre, por la figura del padre del Inca Garcilaso, el capitán Garcilaso de la Vega Vargas, que es un paradigma de conducta de Dux Populi en la configuración del espacio político del mundo andino, en los comentarios reales, ¿no? El padre va a ser el eje de admiración, incluso va a ser llamado un nuevo Inca, y eso permite explicar por qué Gómez Suárez, a su nuevo nombre Garcilaso de la Vega, añade el título de Inca, luego en la traducción de los diálogos de amor. Entonces los contactos son sutiles. El artículo, que ahora constituye un capítulo del libro, es mucho más detallado también, en ver cómo si hay otros posibles momentos de vínculo entre el poeta toledano y el cronista cusqueño. Por ejemplo, la posibilidad que establece el poeta toledano de incluir vocablos en otras lenguas dentro de la poesía castellana. Mete besos de Petrarca, incluye italianismos. El Inca Garcilaso se toma las libertades de utilizar algunos términos quechua, por ejemplo, claro que los explica, pero va insertando en su prosa un colorido, ¿no? Que es el colorido de otra lengua. Y eso es lo que le da ese sabor tan especial, peculiar a su prosa. Por otro lado, el poeta toledano, ya si vamos a la biografía, recientemente explorada por distintos historiadores en España, era miembro de una familia un poco problemática, ¿no? El hermano mayor del poeta toledano, que se llamaba Pero Lazo de la Vega, que era el mayorazgo, fue un gran rebelde contra Carlos V, la rebelión de las comunidades en Toledo, 1520-1521, fue exiliado a Portugal. El propio poeta Garcilaso también tuvo conflictos con la corona, tuvo un hijo con una mujer que estaba muy vinculada a los revolucionarios de las comunidades, sufrió formas de castigo, exilio, luego se incorporó, ¿no?, a la corte de Carlos V porque él pertenece a la nobleza más alta castellana. El padre había sido embajador en Roma, nada menos. O sea, los Lazos de la Vega no eran cualquier familia, era una familia poderosa que se enfrentó al sistema monárquico absolutista que ya estaba implementando Carlos V a su llegada a España, ¿no? Porque llegó como un jovencito flamenco que ni siquiera sabía pronunciar el castellano al principio. Pues entonces hay una estirpe rebelde, una estirpe contestataria en la familia de los Lazo de la Vega, que seguramente el Inca Garcilaso
podría haber conocido, ¿no? Entonces ya en la madurez se da esta simpatía, por lo menos el carácter político. Pero lo que yo sostengo en este capítulo es que en realidad a nivel literario la influencia de la poesía de Garcilaso la Vega es relativa, es menor si la comparamos con el gran elogio que el Inca Garcilaso dedica a otro poeta de la escuela prerrenacentista de la llamada poesía castiza, que es Garci Sánchez de Badajoz, que también era un pariente lateral, ¿no? Y vivía en Extremadura, se le llamaba el poeta loco. Entonces las preferencias literarias de Garcilaso se definen entre estos dos polos, pero sobre todo el de la poesía castiza. Y por eso que vemos en los comentarios reales citas de coplas, citas de romances que pertenecen a la tradición soldadesca popular, y no tanto la poesía renacentista que trabajó, que pergeñó el poeta toledano, ¿no? Esto es un resumen, hay mucho más en ese capítulo. Claro. A propósito de ese orgullo paterno, ¿cómo se articula la Florida del Inca con la búsqueda identitaria? ¿Fue la forma histórica de recuperar el paradigma paterno? Sí, yo creo que es un adelanto de una serie de categorías muy importantes que el Inca está elaborando en el proceso de su escritura historiográfica, ¿no? Cuando termina y publica los diálogos de amor, ya él había emprendido los primeros borradores de la Florida del Inca. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un Inca con la Florida, ¿no? La Florida es este inmenso territorio del sur de Estados Unidos, que es mucho más que la península que conocemos como el estado de Florida. Abarcaba Texas, Mississippi, Georgia, Alabama, Colorado, en fin, todo eso era lo que se entendía como la Florida, era un territorio bastante desconocido. La clave está en el protagonista, que es Hernando de Soto, ¿no? El auténtico, el conquistador, que participó, como sabemos, en la conquista de Perú. Fue el primero, junto con Hernando Pizarro, que vio al Inca Atahualpa cara a cara. Ese famoso momento que cuentan varios cronistas, no solo el Inca, en que se acercan con los caballos y se detienen justo delante del Inca, mientras que todos los pajes y servidores se van corriendo espantados, los caballos del Inca se detienen y mandan a ejecutar a esos sirvientes cobardes. Pues ese es Hernando de Soto. Y Hernando de Soto, en la Florida, según el Inca Garcilaso, constituye un modelo de conducción política, ¿no? Garcilaso está pensando siempre en el caballero medieval que imparte justicia, el que es generoso, el que es caritativo con los súbditos. Entonces, en la campaña de la Florida, que empieza en 1938, cuando Hernando de Soto se ha ido al Perú, ha conseguido el título de gobernador de la Florida y adelantado, la expedición fracasa rotundamente, Hernando de Soto mismo muere en esa expedición. Es decir, expedición trágica, pero Garcilaso rescata el paradigma del gobernante militar, que va a ser Hernando de Soto, lo cual nos da la antesala de otros dos grandes modelos paradigmáticos de conducta política y de bonomía e identidad viril, que son Gonzalo Pizarro, el gran rebelde, y por supuesto el padre, ¿no?, del Inca, el capitán Garcilaso la Vega. Entonces yo veo esto como un proceso muy coherente, que es la búsqueda de fórmulas, la búsqueda de paradigmas, la búsqueda de referencias políticas, éticas, que Garcilaso va a ir sembrando y desarrollando desde la Florida hasta la segunda parte de los comentarios reales. Entonces no es una obra desarticulada de un plan general, al contrario, cumple un papel muy importante la Florida del Inca. Sí, efectivamente. Y a este capítulo le sigue otro que es también tan interesante. Para usted la épica indígena, mexicana como andina, se presenta como crónicas heterogéneas. Así es. Que señalan una rica tradición oral. ¿No cree usted que esta forma discursiva, que conserva la memoria histórica de las lenguas nativas, antes de la llegada de los españoles, puede servir no solo para la reconstrucción etnopoética, sino también para la reconstrucción etnofilosófica? Sí. Habría que precisar, ¿no?, en algunos casos más que en otros. La noción de crónicas heterogéneas es fundamental, parte del marco teórico planteado por Antonio Cornejo Polar, que fue mi maestro en Lima y en Estados Unidos, de clasificar la producción literaria e inclusive discursiva latinoamericana en función de los cruces de elementos culturales, ¿no? Si a una literatura de origen occidental, como la que solemos entender, ¿no?, la que se produce en forma de libros, autores individuales, en una lengua dominante como el castellano, de pronto
se le incorpora un elemento de otra tradición cultural, en este caso el mundo indígena, y sobre todo el discurso en lenguas indígenas, que suele ser oral por tradición. Entonces el producto no puede ser una crónica típica, porque la influencia de la disimilitud cultural se va a hacer sentir en el vocabulario, a veces hasta en la sintaxis y en la cosmovisión, en mayores o menores grados. Pongamos Guamampoma, por ejemplo, eso es evidente. El caso de las crónicas mexicanas, que también estudio en ese capítulo, Fernando de Alba Ixixotl, Fernando Alvarado Tezosomo, Chimalpaín, los grandes cronistas mestizos de México, tienen esta influencia de la oralidad indígena. Pero la oralidad indígena nunca es homogénea, puede ser a través de testimonios directos de individuos, o puede ser a través de la reproducción de los grandes géneros discursivos de la épica indígena, ¿no? Lo que yo llamo épica en el sentido tradicional, epos como voz que relata hechos heroicos. Y eso existía en las culturas americanas, las grandes exaltaciones de Nezahualcóyotl, por ejemplo en México, las hazañas de Tupac Inca Yupanqui en el Perú, todo eso estaba recogido, repetido a través de los mecanismos de la memoria oral. Es típico de las grandes culturas orales, no solamente en América, sino en el mundo, ¿no? Entonces, cuando el Inca Garcilaso declara recoger su información directamente de boca de su tío abuelo Cusihualpa en el Cusco, que es el eje fundamental de cual parte el relato de Manco Cápac y Mama Ocllo y el modelo de gobierno de los gobernantes cusqueños posteriores, lo que está haciendo es precisamente introducir un elemento heterogéneo de fuera del discurso cronístico prevalente y le da una nueva forma. Por eso es que los comentarios reales no se parecen a otras crónicas, porque la gran ventaja que tiene el Inca es la lengua. Él sí accedió en quechua desde chico a esta fuente oral indígena. Hay cronistas como Cristóbal de Molina y otros que también lo hacen, pero el Inca tiene el gran privilegio de ser miembro de una corte, ¿no? Y en la corte es donde está mucho más formalizado este tipo de discurso épico, a través de patrones sintácticos, semánticos que son propios de la poesía quechua, que después ha sido estudiada, ¿no?, en otras fuentes. Las 4 fuentes de la poesía quechua que conocemos son Cristóbal de Molina, Pachacuti, Yanquizalcamuaigua, Guamampoma, que tiene más muestras que nadie, y el Inca Garcilaso reproduce 2 pasajes de la poesía quechua. Pero fuera de esto, los relatos épicos, que seguramente tendrían alguna forma de carácter poético o por lo menos formulario, aparecen también como lo que yo llamo una épica indígena. Abordemos ahora el polémico tema de la Primera Edad, enjuiciado por el Inca Garcilaso. ¿Cree usted que la teleología mesiánica monoteísta de estirpe incaica fue determinante para que el Inca Garcilaso hablara de la Primera Edad en términos de oscurantismo y de hetería? Es uno de los elementos sin duda presentes en esta concepción del mundo pre-incaico como un mundo de barbarie, sodomía, canibalismo, lo que él llama las oscurísimas tinieblas, ¿no? En otros relatos fundacionales recogidos, por ejemplo, en la relación de la descendencia de los Quipucamayos de 1542, en otras crónicas vemos que cuando se recoge la información que los incas daban del pasado, siempre se refieren a ese pasado como un pasado inferior, un pasado de barbarismo, y los incas son, como toda cultura etnocéntrica, pues los grandes civilizadores que imponen un orden superior, ¿no? En el caso del Inca Garcilaso, a través del mandato del dios Sol, que envía a sus 2 hijos, ¿no? Eso se puede rastrear en la tradición incaica a través de las crónicas, pero no hay que olvidar que el Inca no es solamente un cantor indígena, no es un autor del Renacimiento. Y él había leído mucho las teorías políticas de la época, los clásicos. En Cicerón hay un esquema parecido. Cicerón plantea que antes de la aparición de la civilización en Grecia, gracias a la labor de Lisania de Arcadia, que es una especie de Manco Cápac, ¿no?, a la griega, todo era barbarie, todo era salvajismo, todo era oscuridad. Ya en el siglo XVI, el gran filósofo político Jean Baudin, francés, habla en sus 6 libros de la República que antes de la creación del Estado no existía civilización alguna que valiera la pena. Entonces el mito de la Edad de Oro, ¿no?, de que antes el mundo era superior, la vida era mucho más rica, se desbarata. Garcilaso apuesta por el valor fundamental, superior de la organización política incaica. Entonces hay una confluencia del
Renacimiento y sus teorías políticas y de esa estirpe indígena cusqueña que viene de la oralidad incaica, que es, como decía, profundamente etnocéntrica. Sí. Ahora pasamos al interesante tema de la cruz. Analizado. La cruz usted lo presenta como un eje semántico y objeto de veneración, que permite a Garcilaso comparar la idoneidad moral y administrativa de los incas con el caos de los españoles. ¿Acaso aquí está haciendo un uso revolucionario del símbolo de la cruz el Inca Garcilaso? Bueno, revolucionario con pinzas, ¿no? No estamos aquí frente a un personaje moderno, rupturista, independentista, ni mucho menos. Garcilaso nunca plantea una cosa así. Lo que sí es revolucionario es en el hecho de afirmar rotundamente que los incas ya intuían la ley cristiana, ya tenían una idea de lo que debía ser un orden político justo. Y eso va a ser uno de los argumentos fundamentales a lo largo de los comentarios reales. Entonces escoge el símbolo de la cruz y dice en uno de los capítulos iniciales que los incas tenían una cruz en el Coricancha, ¿no? Y claro, eso puede parecer una impostación, una manipulación, ¿no? Bueno, el inca nos está tomando el pelo, pensaría uno, ¿cómo los incas iban a tener cruces? Bueno, uno va a la evidencia arqueológica y desde Tiahuanaco encuentra las cruces cuadradas De la chacana. de la chacana, ¿no? O sea, no es una invención. Claro. Es muy posible que hubiera algún tipo de cruz. Lo que pasa es que Garcilaso tampoco es muy inocente, ¿no? Utiliza esa idea para decir que, bueno, allá había una intuición del Dios cristiano, lo va a afirmar más tarde. Y por lo tanto desbarata la idea de que los incas eran tiranos, que los incas eran bárbaros, que es parte del discurso toledano de a partir de 1570, que está intentando defenestrar la legitimidad moral y el derecho de los incas a conservar ciertos privilegios, ¿no? Es una lucha política en la segunda mitad del siglo XVI. Obviamente Garcilaso se va a colocar del lado de su linaje, Claro. va a defender estos derechos de las panacas, de los sobrevivientes, y va a articular una posible continuidad, ¿no?, política identitaria de los grupos mestizos reales. Entonces la cruz le sirve para eso, ¿no? Y en el análisis, en este capítulo, lo que yo planteo es que la cruz no solamente es una referencia del templo de Coricancha, también es una serie de movimientos discursivos cuando el Inca narra las salidas de los gobernantes cusqueños a conquistar nuevos territorios. Lo hacen, ¿no?, norte, sur, este, oeste, va como trazando implícitamente una cruz a través de dos ejes que tienen una dirección en la forma de las agujas del reloj, ¿no? Todo esto es muy sutil, es lo que yo llamo el subtexto andino de los comentarios reales, que solamente se puede entender bien cuando uno examina la tradición arqueológica, iconográfica, visual de la cultura incaica. Usted dedica mucha tinta al valioso capítulo sobre el sentido de Pachacámac, como Dios no conocido, y concluye que Garcilaso escogió el culto a Pachacama no solo porque es visto dentro del tópico general de preparación evangélica, sino porque también tiene un origen indio. Pero ¿no le parece que lo escogió también porque dicho culto es el que mejor defiende el monoteísmo incaico? También, cómo no, son todas las anteriores, como se diría en los exámenes, ¿no? Siempre se ha dicho que el Inca Garcilaso inventa un dios superior, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los cronistas, o casi todos, dicen el dios superior incaico era Huiracocha. Bueno, hay que ir otra vez a las crónicas, eso es fundamental. Y hay que ir a la bibliografía crítica que estudia esas crónicas. Y yo no soy el primero ni el único que plantea la identificación entre Huiracocha y Pachacámac. Ya lo han hecho Suidema, lo ha hecho John Rowe, lo ha hecho Franklin Pease, grandes historiadores, conocedores del mundo incaico desde otras disciplinas. La mía es obviamente la crítica literaria. Yo me sirvo de esos aportes y examino nuevamente las fuentes y encuentro que en efecto Pachacámac era la versión costeña de un dios superior que había viajado desde el altiplano, pero que va cambiando de nombre. Huiracocha puede haber sido el dios de los Tiahuanaco, un dios de origen puquina, muy anterior a los incas. Como sabemos, el mito de Huiracocha traza un recorrido en la dirección del sol, del solsticio de invierno al solsticio de verano, por eso su origen en el lago Titicaca y su descenso en la costa peruana, supuestamente en lo que ahora es la zona de Lurín, donde está el templo, ¿no? Aquí, a 26 kilómetros de Lima. Si existía un dios Pachacámac con ese nombre, que sabemos, como lo explica muy bien el Inca Garcilaso, significa el que da aliento o vida al mundo universo, ¿no?
Pacha, mundo, universo, Kama y animar, dar vida, Ka, o Ka, es el agentivo, Pachacama. El nombre existía, es legítimo, no es una invención, y era un dios, tiene un templo. Pero decir que era el dios de los incas solamente se explica revisando la tradición discursiva de la panaca de Tupac Inca Yupanqui, que era la panaca de Inca Garcilaso por su madre, ¿no? Que era hija de un hijo de Tupac Yupanqui, nada menos. Entonces, ese fue el Inca que conquistó el valle de Pachacama, ese fue el Inca que adoptó, asimiló la divinidad de Pachacama al panteón incaico. No es demasiado aventurado pensar que tenía un prestigio este dios y que los incas sabían que se trataba de un dios superior, análogo al dios altiplánico, Viracocha, que ellos ya conocían de antemano. Entonces yo doy una explicación subtextual de la preferencia por Pachacama, que no niega la otra explicación, la que usted ha mencionado, que es la explicación de ese monoteísmo cristiano que de alguna manera prefigura una intuición del Dios católico en el Inca Garcilaso, ¿no? Hay superposición de planos discursivos, superposición de elementos históricos, culturales, que el Inca busca muy hábilmente articular en una propuesta que satisfaga a los dos lados de los grupos en tensión. Por eso decía al principio, hablando de León Hebreo, la gran enseñanza, o una de las grandes enseñanzas de León Hebreo, es la posibilidad de admitir la validez de dos verdades contrarias simultáneamente. Claro. Su capítulo sobre transposiciones iconográficas y símbolos subyacentes nos lleva a preguntarnos qué sentido tenía para Garcilaso estas superposiciones cuando a más de 80 años de la conquista la propuesta de un sacro imperio incaico basado en la alianza de los conquistadores con la nobleza incaica lucía completamente derrotada. Sí, es derrotada políticamente, pero no discursivamente. Lo que hace el Inca Garcilaso es desarrollar la posibilidad, ¿no?, de una alianza encomendera, incaica, que de alguna manera va a fundar un orden diferente. En efecto, la política imperial de Felipe II, particularmente puesta en práctica por el virrey Toledo en la década de 1570, es la que triunfa. El sistema de las reducciones, ¿no?, la reducción de los privilegios de la nobleza incaica y una serie de otros elementos que disminuyen las posibilidades de esta élite sobreviviente de articularse como una élite local que puede conservar tierras, privilegios, títulos, ¿no? Lo logran hacer hasta cierto punto. Se crea el marquesado de Oropesa, hay una cierta continuidad que al final es recogida por Tupac Amaru II, 2 siglos más tarde, en 1780. Entonces el Inca lo que plantea es que había otra forma de hacer las cosas, una forma más justa, porque si se conservaban las encomiendas que empezaron a ser desarticuladas a partir de 1542, ¿quién iba a cuidar del bien común? Y él siempre dice, pues los más señalados para aquello eran aquellos que tenían mayor interés en beneficiar a la tierra, los encomenderos, como su padre, como Gonzalo Pizarro, los príncipes incaicos que ya habían estado allí desde muchos siglos antes y que además se caracterizaban, según el retrato que nos ofrece Garcilaso, por ser amadores de pobres, de ser grandes cuidadores hasta de los más vulnerables. Todos tenían trabajo, no había desempleo. Eso es algo que se puede constatar a través de otras crónicas también. Ese modelo de una sociedad justa, una sociedad inherentemente cristiana, es lo que Garcilaso no ve en Toledo, en Felipe II, y por eso sus críticas, que él llama el culto del demonio de la razón de Estado, ¿no?, que es un concepto maquiavélico. Garcilaso se mueve más en la línea erasmista, en la línea de los neoescolásticos, sobre todo de la orden dominica y de los jesuitas principalmente, que están constantemente batallando contra las medidas absolutistas de Felipe II. Entonces hay que leerlo en esas coordenadas, Muy interesante, sí, coordenadas políticas. Sí, efectivamente, hablando del bien común, ¿no? En su exploración del ideario político del Inca Garcilaso, usted sostiene que él no es un pasadista, que sueña con un retorno a un régimen anterior, sino que más bien él recrea una nueva utopía basada en el bien común, dentro de un régimen estamental, todo lo cual se vincula más bien al régimen encomendero que al del virrey Toledo. Gracias. ¿No cree usted que en esta elección prima también el paradigma paterno, el cual no le deja pensar una utopía más acorde con los tiempos burocráticos en boga? Así es.
Como mencionaba hace un minuto, el gran tema del pensamiento político del Inca es la consecución del bien común. Es un término muy frecuente en los tratados filosófico-políticos de los autores de la escuela neoescolástica o neotomista española. Me estoy refiriendo a Juan de Mariana, Francisco Suárez, Bellarmino, también Melchor Suárez, Cano, sí. Melchor Cano, Suárez, propio Las Casas, aunque era dominico, de alguna manera articula Claro, también esta visión. claro. El concepto fundamental es que el gobernante, el rey, debe imitar a Cristo en su quehacer político. Debe actuar según los principios de la filosofía Christi. Esto es algo que también lo dice Erasmo desde el principio del siglo XVI, porque ya ven el peligro del maquiavelismo, ¿no? Muy presente, que va a terminar imponiéndose en las cortes europeas. Entonces Garcilaso plantea que los incas ya practicaban el bien común y que cuando llegan los españoles, pues incluso podrían mejorar, porque ahora se cristianizan, ya van a salir de su idolatría y van a entender que hay un orden religioso, ético superior, que es el cristianismo, que podría haberse articulado, armonizado con una dirigencia encomendera, ¿no? Un grupo de hombres fuertes que funcionarían dentro de los esquemas del Dux Populi, del conductor del pueblo, pero desde una inspiración principalmente cristiana, ¿no? Él atribuye a los encomenderos esta capacidad y de alguna manera lo ilustra, lo amplifica con el retrato de su padre en la segunda parte de los comentarios reales, que fue gobernador, es decir, no fue cualquier conquistador, era un conquistador que tuvo poder político, gobernador de Cusco. Claro. Entonces Garcilaso conoció muy de cerca eso y también conoció los ideales de la causa de Gonzalo Pizarro, el gran rebelde, aunque condena la rebelión política contra el rey. Sin embargo, el retrato que nos deja de Gonzalo Pizarro es el de una especie de héroe, ¿no? Héroe medieval, capaz de sacrificar la vida y la hacienda para defender los intereses de su grupo, que en este caso son los 480 encomenderos que fueron, ¿no? Cuyo poder fue socavado por las leyes nuevas de 1542. Entonces sí, hay una labor de, no tanto de proyección utopista, sino de rearticulación ucrónica, diría yo, esta conjunción de un pasado justo, que era el imperio incaico, con la posibilidad de un gobierno nuevo en conjunción con individuos, dirigentes de origen cristiano. Pues también usted señala que los orígenes del garcilacismo están muy vinculados a problemas políticos, que con la lectura profesionalmente entendida. Así es. Pero ¿acaso un texto tan decisivo para la conciencia nacional puede ser interpretado sin elementos políticos? No, al contrario, justamente lo que sostengo es que es profundamente político. Todo es político en general, ¿no? Yo sé que esto suena de Pedro Grullo, pero en esa época yo creo que es más claro todavía. Las crónicas no son, como entenderíamos hoy, historia objetiva. Las crónicas y el género historiográfico en general en el siglo XVI y XVII es un artefacto retórico. Y moral. Y moral, precisamente. Lo que intenta el género de la historia, y lo dice muy bien Fray Jerónimo Román y Zamora, la retórica es el alma de la historia, porque lo que interesa no es dar una versión absolutamente objetiva, documentada de los hechos, sino convencer al lector de la verdad, de principios trascendentes. Por ejemplo, el quehacer político, ¿no? La superioridad cultural de algunos pueblos, por ejemplo, los incas frente a los preincas. Esas son las verdades trascendentales, algunas de las que Garcilaso defiende. Todo su aparato retórico, que es muy complejo, está lleno y cruzado de distintos tipos de géneros, distintos tipos de discurso, autobiografía, poesía épica, anécdota personal, en fin, fuentes, utiliza muchísimas fuentes escritas. Todo eso está al servicio de las verdades trascendentales. Y en Garcilaso, como en otros cronistas, eso, digamos, no es una gran novedad. La novedad es cómo lo hace, ¿no? Garcilaso. Entonces, cuando hablo del garcilacismo, ya como el fenómeno de la recepción durante los siglos XVII y XVIII, lo que yo encuentro es que hay dos líneas de interpretación que obedecen, por supuesto, a los intereses políticos de aquellos que ejercen estas líneas de interpretación. Por un lado, las élites criollas que están en plena formación, centralizadas en Lima; por el otro lado, las élites incaicas, ¿no? Y esta tensión de grupos protohegemónicos durante el virreinato solamente se resuelve en el Inca Garcilaso a través de la preferencia por el lado cusqueño. Por eso digo
que para entender la complejidad del Inca hay que atender no solamente a la tradición letrada, que suele ser la que hicieron los criollos, desde Buenaventura de Salinas, Calancha, el propio Peralta y Barnuevo, sino también irse a cómo los comentarios reales y el Inca Garcilaso tienen una presencia fundamental en el desarrollo de un imaginario de defensa de los privilegios de la élite incaica. Cierto. Finalmente, doctor Mazzotti, ¿cómo entender en un migrante al viejo mundo, como fue Garcilaso, la transposición de su nombre literario? ¿Es una adaptación? ¿Es un desafío? ¿O simplemente una resolución de tensiones psíquicas? Esto nos lleva precisamente al carácter moderno del Inca. O sea, el Inca, en efecto, es un autor de la modernidad temprana, con muchos elementos de pensamiento medieval, una tremenda presencia de elementos del Renacimiento, pero es un caso muy particular, porque él de alguna manera prefigura el tipo de migración que está ocurriendo ahora, desde fin del siglo XX al siglo XXI, que es la migración latinoamericana a los centros metropolitanos. Antes la migración era de Europa para América o de otros centros de poder hacia América, ¿no? Las 4 olas de globalización que ha sufrido América Latina, según el historiador John Coatsworth, son la primera, el siglo XVI, con la invasión europea; la segunda, con el auge de la importación de esclavos en el siglo XVIII; la tercera, trabajadores chinos, japoneses, asiáticos en general, y nuevos trabajadores italianos, franceses, españoles, fines del XIX, principios del siglo XX. Y la cuarta ola es más bien al revés, latinoamericanos que por razones de crisis, guerra civil, discriminación, etcétera, terminan yéndose por millones y millones. El caso peruano es bastante representativo, tenemos un 10% de nuestra población viviendo afuera, estamos hablando de 3 millones de individuos. Entonces, Garcilaso en el siglo XVI sale con un chico rico, recibe una herencia de 4.000 pesos de oro, que en esa época eran varios cientos de miles de dólares, eso no hay que olvidarlo, no era un pobrecito como el tipo se anda quejando, ay, yo en mis rincones de soledad y pobreza. Eso es el tópico de la humilitas mea o la captatio benevolentia, ¿no? O sea, se hace pasar por humilde porque así provoca la simpatía de sus lectores. Él era un hombre de la élite, nunca tuvo mayores problemas económicos en realidad, ¿no? O sea, el tío Alonso de Vargas lo acoge, que tenía una pequeña hacienda, caballos, viñedos, los hereda, esas propiedades, se compra una buena casa en Córdoba, en la calle de los Deanes, se compró una capilla, nada menos, en la mezquita catedral, es decir, tenía medios. No sería un grande de España ni un gran potentado, pero no pasó mayores apuros económicos. Entonces, el Inca lo que hace en España es asimilarse y adaptarse a la nueva situación, ¿no? Se va cambiando de nombre desde temprano en homenaje al padre, luego también por la conveniencia de no llamarse Gómez Suárez de Figueroa, porque había un personaje noble muy importante en Montilla, y aparte también el mayorazgo, el hermano del padre, se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, y parece que no tuvo una buena relación con el sobrino mestizo. Entra a la carrera militar para ganar méritos, consigue el grado de capitán, abandona esa carrera porque la vocación por las letras, por el pensamiento y sobre todo por el quehacer discursivo es lo que le va a llamar a él la atención, ¿no? Y la autoinvención, además de él mismo como descendiente de una familia muy noble, bisnieto de emperador nada menos, para insertarse en el mundo español como parte de una nobleza periférica. Entonces no es nada casual que decida enterrarse con el nombre de Inca Garcilaso La Vega en una de las capillas laterales de la mezquita catedral de Córdoba, que nos recuerda por analogía esta práctica católica de imponer o sobreimponer templos cristianos sobre templos no cristianos, que es un ejemplo fundamental que se da en Córdoba, en esta hermosa ciudad donde muere el Inca Garcilaso en 1616, con el templo de Coricancha, al cual se le superpone el convento de Santo Domingo. Entonces vemos ahí que él nunca deja de pensar en el Perú, ¿no? Él se recupera, se reinventa como Inca, precisamente para lograr formular el punto de vista de un sector que estaba siendo disminuido, discriminado, aminorado por las prácticas políticas del poder imperial. En nombre de librosperuanos.com, muchísimas gracias por esta enjundiosa entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias.